La economía, uno de los problemas más importantes para los chilenos en el último tiempo, junto con la delincuencia, y que en gran medida el gobierno no ha hecho muchas respuestas satisfactorias para esto, y las pocas que ha dado se traducen en lo mismo: estatismo, subsidio, bono y cargo para amigos que son tanto familiares, amigos personales o personas de partido. Pero acaba de aparecer una propuesta muy positiva y es de las pocas buenas noticias que vemos en el último tiempo por parte del Partido de la Gente y Pamela Giles, que incluye la suspensión por completo del impuesto al combustible, el impuesto específico al combustible, la suspensión del pago del IVA para numerosos productos de la canasta básica y la suspensión también por bastante tiempo del pago general de contribuciones, impuestos que en general son todos injustos, pero uno de los más injustos y que ayudarían bastante al ciudadano común y corriente y especialmente a la situación en regiones. Y al mismo tiempo que ocurre todo esto, hay un escándalo por la intervención del gobierno dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas, especialmente en la educación, especialmente por el Partido Comunista que está intentando ingresar en lo que se enseña a los nuevos militares dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que cuando se trata de ideologías tan totalitarias metiéndose en esas áreas siempre es preocupante. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Al Blue y Roberto Ortiz, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace poco se dio una propuesta bastante positiva, como dijimos al inicio, por parte del Partido de la Gente y que se sumó Pamela Giles para buscar bajar impuestos. ¿Sí? Ahí lo ven. Ahora, esto es bien curioso porque en gran medida no es el Partido de la Gente ni Pamela Giles los primeros en criticar los impuestos y buscar que se bajen. Son más bien los más recientes. En el caso de Pamela Giles, una voltereta importante porque ella antes proponía mucho subirlo. Por eso siempre en este canal la hemos mirado con un poco de cuidado, aunque en último tiempo hace buenas políticas. Y en realidad este discurso se repetía mucho por otros sectores. Por ejemplo, el Partido Republicano le encantaba decir eso, aunque en la práctica, cuando había votación para cosas como esa, votaron en contra del último intento de bajar impuestos porque según ellos no era constitucional. Pero bueno, aquí más consecuente, siendo con ese discurso, el Partido de la Gente presentó un proyecto de reforma constitucional, que ahora es mucho más fácil cambiar la Constitución por los 4/7, para cambiar la Constitución y que temporalmente, porque definitivamente no lo pueden hacer por cómo es la estructura legal, se suspenda el pago de varios impuestos, lo que sería una ayuda importante a grandes sectores de la población, y que en la práctica esto sigue un poco la misma línea como se justificaron legalmente los retiros del 10% que fue con reformas constitucionales, porque era inconstitucional, pero modificaron la Constitución para hacerlo temporal. Aquí es lo mismo con la baja de impuestos, y que de aprobarse, además de mejorar mucho la calidad de vida de las personas, va a hacer que las personas se den cuenta que bajan los precios en general y que el Estado le está quitando menos dinero y por lo tanto están mejor. Y por lo tanto, lo que va a terminar ocurriendo es que van a pedir que esos cambios, esas bajas de impuestos se vuelvan permanentes. Una muy buena propuesta que aparentemente comenzó por el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Insisto, en este programa siempre somos bastante críticos con el mundo político, pero cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien y hay que felicitar al diputado, porque esto es una muy buena propuesta y que Pamela Giles apoyó, diciendo: junto a Rubén Oyarzo y otros diputados presentamos reforma constitucional para suspender el pago del impuesto específico al combustible que aminore el grave daño a la ciudadanía por las alzas imparables en precios de bencinas y diésel. Excelente propuesta. Bien por Pamela Giles, vamos a analizar un poco lo que ocurre, ¿no? ¿Y cuál es el detalle de este proyecto? Por un lado, sí, es suspender prácticamente hasta el próximo año el pago que se tiene que hacer del impuesto específico al combustible. Si esto llega a aprobarse, los precios del combustible irían a bajar en un 25%. Ahora, no la mitad, como sería el ideal, porque además del impuesto específico al combustible, también el combustible paga un impuesto que es el IVA, tiene impuesto doble. Entonces, lo ideal sería que sacaran esos dos impuestos, no temporalmente, sino definitivamente, y debería bajar a mitad de precio el precio del combustible. Y como el combustible se usa para todo, transportar medicamentos, comidas, ropa, todas las cosas, inevitablemente eso llevaría a que todo baje de precio. Porque si el combustible baja de precio, es más barato, todo baja de precio, porque todo requiere combustible. Lógico, ¿no? Entonces, muy positivo. Pero no se quedaron ahí.
Porque también esto lo que busca es hacer que hasta el 31 de diciembre del año 2023, o sea, todo el próximo año, se elimine temporalmente, aunque lo ideal sería que fuera definitivo, pero temporalmente, el pago del IVA, o sea, un impuesto de un 19% que está aplicado a todo lo que es la canasta básica. ¿Y qué implicaría esto? Medicamentos, libros y numerosos alimentos. Entonces, en gran medida esto haría que en prácticamente un quinto bajara el precio de los medicamentos, de los libros y de numerosas comidas de uso básico, el pan, como puede ser también la carne, la leche, todas esas cosas. Porque en Chile somos uno de los pocos países que le cobra impuestos a alimentos básicos. Y en otros países no se hace eso, pero aquí, claro, impuesto para todo. Acá les encanta justificar los impuestos. Y ya van a ver ahí a los estatistas tratando de intervenir, queriendo hacer de que no se baje este impuesto y que esto es populista, ese insulto tan ambiguo que no significa mucho, ¿no? Pero de todas maneras, esto es una excelente propuesta. Y en realidad tampoco se queda ahí, porque lo que se busca es que también durante todo el próximo año, hasta finales del próximo año, se suspenda el pago de las contribuciones de propiedades, que también es un robo legalizado, porque ese es un impuesto que te cobran por tener una vivienda. O sea, tú ahorras, te esfuerzas, te compras una casa, un terreno, un departamento, y el Estado va y te empieza a cobrar contribuciones. O sea, es como que te estuviera cobrando un arriendo. Tú te compras algo que se supone que es tuyo y te están cobrando un derecho para mantenerlo. Entonces realmente no es tuyo, te está cobrando un arriendo el Estado. Es una injusticia, es un robo legalizado. Entonces está súper bien que se suspenda, no debería existir la contribución. Y todos los impuestos que se hayan reduciendo en todas las áreas posibles es excelente. Y es una excelente señal que tiene una serie de efectos positivos. Baja el precio de los productos, ayuda a la inversión, hace que las personas tengan más dinero en su bolsillo, le quita dinero al mundo estatal para seguir parasitando y de esa manera no puedan parasitar tanto con el ciudadano. Y al mismo tiempo es la respuesta correcta ante estas situaciones de crisis. Porque ya hemos visto nuevos anuncios de que Chile está en decadencia máxima. Se está viendo que tanto con Haití es de los países que está decreciendo para el próximo año. Incluso se sospecha que hasta Haití puede que crezca y Chile no. Puede que Chile sea de Latinoamérica el único país que no crezca dentro de la región. Y en medio de eso se anunció que también la economía chilena, la imagen chilena y toda la estructura chilena está en decadencia y ya no se le está viendo como la Suiza de Latinoamérica, sino como un país peligroso para invertir. Y esto nos muestra que al menos por la mano del Partido de la Gente y de Pamela Giles, aunque yo siempre miro con cuidado a Pamela Giles, vamos a ver por qué, están proponiendo propuestas que son correctas y no son solo un discurso, sino que empujan en la dirección correcta de las libertades económicas, individuales, y que eso mejora la economía, como también hace justicia tributaria al permitir que la gente tenga más de su dinero en su bolsillo. Excelente. Ahora, yo igual miraría con cuidado el caso de Pamela Giles, como lo mencionamos, porque aunque ha hecho muchas cosas buenas en el último tiempo, apoyó el retiro del 10%, defendiendo la propiedad de los trabajadores sobre su propio dinero. Al mismo tiempo, ha sido muy crítica con los distintos sectores políticos que tratan de esconder su consumo de drogas, quería hacer algo conocido de manera pública, apoya un plebiscito de entrada, ahora está apoyando bajas de impuestos, eso son puras cosas buenas. No hay que olvidar que Pamela Giles en muchos casos ha sido bien voltereta y busca en general aquello que le traiga mayor beneficio político. Que ella desde joven ha sido de una izquierda muy radical, en muchos casos fue militante, si recuerdo bien, de las juventudes comunistas, y por mucho tiempo ha estado en ese sector muy radical de izquierda y ella más bien da volteretas dependiendo de lo que le conviene. En gran medida, ver a Pamela Giles te sirve para saber a dónde está yendo el cambio cultural y político porque se empieza a adaptar. Y es una buena señal que ella esté adaptando políticas pro mercado, pro libertades, porque habla que en esa dirección va la cosa y que por lo tanto el Partido de la Gente con lo que está haciendo, que ha sido consecuente en esto, va en una buena dirección. Pero yo siempre tendría mucho cuidado con Pamela Giles, porque aunque está haciendo lo correcto ahora, sus cambios a lo largo del tiempo y su falta de consistencia y sus orígenes dentro de un radicalismo ideológico de izquierda radical hace que sea preocupante. Entonces siempre hay que estar atento, pero más allá de eso hay que felicitarle a ella y al Partido de la Gente por impulsar esto y luchar por una baja de impuestos en la práctica. Súper bien. Pero eso no es lo único que ha ocurrido. Porque en medio de todo esto, mientras vemos que los sectores de centro y algunos de izquierda radical como Pamela Giles se preocupan por el bienestar ciudadano viendo bajas de impuestos, el gobierno está haciendo jugadas en secreto que se han filtrado y tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Porque a través del subsecretario de las Fuerzas Armadas, que es del Partido Comunista, que es Galo Edelstein, están pidiendo intervenir dentro de la educación interna de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen profesores internos, cosas que enseñan, o sea, tienen su estructura educativa interna. Y lo que pidieron ahí
o información de quiénes son los profesores, qué es lo que enseñan los distintos programas, y eso generó alertas porque se sospecha que es el primer paso para intervenir la educación y por lo tanto generar fuerzas armadas y el grupo armado adoctrinado por el Estado y por grupos radicales de izquierda, lo que puede terminar en estructuras dictatoriales, ¿no? Porque sería bien distinto si la población tuviera los medios para defenderse y estuviera armada y pudiera organizarse y defenderse tanto ante grupos terroristas, ante delincuentes, como también ante la tiranía estatal. Pero no es el caso. Lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo muchos de estos mismos políticos quieren desarmar a la población. Y ahora quieren intervenir la educación de las Fuerzas Armadas. Casi parece como que se estuviera haciendo la estructura para una dictadura, ¿no? Y eso generó alarmas. Y la justificación de algunos es que es bueno tener transparencia sobre estos temas. Y efectivamente es buena la transparencia. El ejército, como numerosas áreas de las Fuerzas Armadas, tienen serios problemas. Hace poco se descubrió que estaban usando, de nuevo, porque no es la primera vez que pasa, las estructuras de inteligencia militar para espiar a otros militares que tenían acusaciones internas de infidelidad con sus parejas, usando los fondos militares para eso. ¿Qué onda? O sea, eso también es corrupción. Y al mismo tiempo, espiando a los mismos militares que estaban denunciando abusos de poder, corrupción y cosas irregulares que ocurren en la institución a la prensa. O sea, para defender la corrupción usando la estructura militar. Hay mucha corrupción en el ejército y hace tiempo lo hemos visto que están los altos mandos como los mandos medios y a veces los mandos bajos asociados al tráfico de armas y que se vincula con narcos. Hay serios problemas. Y la transparencia es súper buena, pero aquellos que defienden esta intervención del gobierno como transparencia están mintiendo, porque esa información de qué es lo que enseñan y quiénes lo enseñan, que es un tema de transparencia, no la están pidiendo para hacerlo público y que todos sepamos qué se enseña a los militares, que sería bueno saberlo y ver si estamos de acuerdo o no, porque la población debería estar de acuerdo en eso. Si no, lo que se está viendo aquí es que quieren esa información solo para el gobierno, solo para ellos, y ellos quieren dictar sus propios programas para que con eso se hagan las siguientes el adoctrinamiento de las siguientes generaciones de las Fuerzas Armadas. Es muy distinto que se dijera, esto lo tenemos que saber todos, qué están enseñando, qué se dice, y veamos si estamos de acuerdo como cultura, como ciudadanía con eso, a decir, dame la información y la tenemos nosotros en el gobierno, nosotros decidimos. Esto no es transparencia, es obtener la información previa a hacer un intervencionismo. Ahí está la diferencia. Si se supiera para todo, está bien. Que hubiera mayor transparencia, está bien. ¿Y se necesitan reformas en el ejército? Por supuesto. Está lleno de problemas, lleno de casos de corrupción. Por lo que están haciendo no es eso, sino que parece ser el paso previo para una estructura de adoctrinamiento y de radicalismo ideológico de quienes tienen las armas. Muy, pero muy peligroso. Entonces, claramente hay que hacer reformas al ejército, pero esto no va en esa dirección, no lo va. Pero ¿qué les parece esta buena propuesta, que es una excelente noticia del partido de la gente como de Pamela Giles, y este intervencionismo del gobierno dentro de las Fuerzas Armadas? Todo esto coméntenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.